En ese supermercado de Sao Paulo, mi corazón se hizo pedazos por segunda vez. Con 85 años me encontré cara a cara con mi marido, Cloubs, caminando por los pasillos, rodeado de una mujer y dos jóvenes que sonreían despreocupadamente. Por un instante mi corazón latió con fuerza descontrolada, pensando que sufría una alucinación. Pero su inconfundible andar y la forma en que se rascaba la barbilla mientras pensaba, me confirmaron que era él, Cloubs, el hombre que había creído muerto durante 4 décadas. El paquete de arroz resbaló de mis manos mientras lo veía, inmóvil y sin poder hablar. Ellos, ajenos a mi presencia, irradiaban felicidad, como si el mundo les fuera favorable, ignorando las incontables lágrimas que derramé por él, creyendo en su muerte mientras trabajaba en Sao Paulo. Necesité sujetarme a la estantería repleta de conservas para no desplomarme, mi corazón no estaba listo para el golpe. Durante 4 décadas, cada año en su cumpleaños, vestí de negro y encendí velas, asistiendo a misas en su memoria. Había soñado con él, escuchando su voz llamando a la puerta, y ahora, milagrosamente lo tenía frente a mí, vivo, real, con otra familia. Después de un esfuerzo titánico por recobrar la calma, pronuncié su nombre, Cloubs, con la voz temblorosa, como un niño asustado ante un espectro. Lento, vacilante, como si la voz le resultara familiar pero dudara de lo que oía, se giró. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, la cruda verdad me golpeó: no había muerto, nunca lo había estado, y yo había sido engañada durante 40 largos años. La mujer que lo acompañaba preguntó: ¿Quién es ella, Cloubs? Él, pálido, con el rostro casi tan blanco como el suelo helado del mercado, guardó silencio, y sentí que moría por segunda vez mientras el tiempo, como un espectro, se detenía. Mientras lo observaba, toda mi existencia desfiló ante mis ojos como una secuencia rápida y silenciosa de una película en blanco y negro, llena de dolor. Recordé los sueños que había enterrado en lo más profundo de mi ser, las cartas que esperé con ansias día tras día, y los silencios que asumí como parte del luto por su ausencia. ¿Por qué me había hecho esto? ¿Por qué me permitió creer en su fallecimiento? Necesitaba respuestas, una explicación que justificara su comportamiento. Sin embargo, en el mismo instante me asaltó la duda. Realmente quería saber la verdad. Sabía que ninguna justificación, por convincente que fuera, podría reparar el daño causado. Ninguna mentira podría silenciar el eco de tanto tiempo perdido en la incertidumbre. La mujer que estaba a su lado, una desconocida, interrumpió el silencio preguntándole: ¿Quién es ella, Cloubs? Él respondió con una frialdad que me heló la sangre: es una persona del pasado. Esas palabras fueron como una daga clavada en mi corazón. Yo, la mujer que había sido abandonada con promesas de amor eterno, ahora era solo un recuerdo, una persona del pasado. Sentí un impulso irrefrenable de gritar, de liberar toda la furia contenida, pero lo único que salió de mi boca fue: me has matado en vida. Después de decir eso, me di la vuelta y me alejé, consciente de que mi vida, ya fragmentada, nunca volvería a ser la misma. En realidad, me di cuenta, nunca lo había sido. Con un solo acto él borró 40 años de dolor que yo había cargado, aunque no de la forma en que yo deseaba. Yo, la esposa de un hombre que nunca volvió, pero que siempre mantuve como mi esposo, recordé a Cloubs, a quien conocí en mi juventud en Alaguiñas, una bahía llena de recuerdos. Él, el hijo del zapatero, y yo, la hija de la costurera que vivía en la calle de arriba, nos enamoramos a los 17 años y nos casamos a los 21 en una boda humilde pero llena de felicidad. Nuestras familias, aunque sin posesiones, compartían sueños. Cloubs anhelaba el éxito, algo que me repetía constantemente, y yo le aseguraba que lo alcanzaríamos juntos. Yo trabajaba como empleada doméstica, mientras él se desempeñaba como ayudante de albañil. 2 años después de nuestra boda, llegó la difícil decisión. Le ofrecieron un trabajo en Sao Paulo, en una constructora, una oportunidad que, según él, no podía rechazar. Con lágrimas en los ojos, le di el último adiós en la estación de autobuses. Me juró que regresaría en 4 meses para pasar unos días conmigo. No te preocupes, Nair. Esto solo sería el principio de una nueva vida para ambos.
Yo confiaba plenamente en ello. Como iba a dudar durante los primeros meses, me enviaba cartas llenas de nostalgia, expresando su deseo de volver y prometiendo que sería pronto. Sin embargo, poco a poco, las comunicaciones se volvieron más esporádicas. 3 años después de nuestra boda, recibí una notificación de la empresa donde trabajaba, informándome del fallecimiento de Chloe. Fue así de manera abrupta, sin explicaciones, sin un cuerpo para despedir, sin un último adiós. Imploré a la empresa que me ayudara a viajar a Sao Paulo, al menos para saber dónde lo habían enterrado, pero me informaron que era imposible, argumentando la falta de presupuesto. Lloré, supliqué con desesperación, pero no había nada que pudiera hacer. Era una mujer humilde sin recursos y me quedé sola en Bahía. Con la ayuda de los vecinos, organicé un funeral simbólico y pasé los días siguientes sumida en el dolor, viviendo como una viuda, sin tener el cuerpo de mi esposo para darle sepultura. Nunca volví a contraer matrimonio, ni siquiera sentí el deseo de estar con otro hombre, aunque pretendientes no me faltaron. Sin embargo, Chloe fue el único y verdadero amor de mi vida, y no había lugar en mi corazón para nadie más. Trabajé como cocinera en una escuela pública hasta los 60 años, labor que me permitió sustentar mi vida y la de mi madre, a quien cuidé hasta su muerte. Residía en una casa humilde, pero limpia y bien mantenida, y cada aniversario de bodas, sin falta, encendía una vela en el balcón, un pequeño tributo a nuestro amor. A veces en la soledad de la noche le escribía cartas, como si él pudiera escucharme desde algún lugar. Todas esas cartas las conservé. La vida fue implacable conmigo, pero resistí con entereza. Jamás me lamenté de la soledad, y aunque la gente admiraba mi aparente fortaleza, desconocían la profunda nostalgia que me atormentaba cada noche. Solía hablar con mi almohada, imaginando que era Chloe, deseándole las buenas noches mientras fijaba mi mirada en la pared. Fueron 4 largas décadas con su ausencia como una sombra constante, hasta que ya anciana y con la salud deteriorada, me mudé a Sao Paulo para vivir con mi sobrino, entregándome finalmente al destino. En el bullicioso pasillo de un supermercado, ese hombre, con una crueldad inusual, me reveló la verdad, desmoronando la fachada que había mantenido durante años. La mentira que me había contado, y que él usaba como escudo para proteger su propia paz, era ahora el origen de mi sufrimiento. Tras ese encuentro fortuito me sumí en una profunda tristeza, permaneciendo postrada en cama durante días. La comida, antes un placer, ahora sabía a tierra, y el simple acto de respirar se sentía pesado, como si el aire mismo me oprimiera el pecho. Mi sobrino, preocupado, atribuyó mi estado a una posible recaída de salud, pero la verdad, el detonante de mi dolor, era algo que no podía confesar. ¿Cómo explicar que durante 40 años había amado un fantasma, una ilusión que nunca existió? ¿Cómo narrar que el hombre a quien entregué mi corazón había optado por destruirme simbólicamente, solo para liberarse de su propia carga? Lloré a solas, gritando internamente ante el abismo de mi dolor. Era como revivir la agonía de una herida que creía sanada. Una semana después, como si nada, como si no hubiera cometido un acto de traición, el hombre tocó el timbre de la casa de mi sobrino. Su rostro cínico, el mismo que vi en el supermercado, aunque ahora con el cabello salpicado de canas, se asomó tras la puerta, sosteniendo un humilde ramillete de flores. «Tenemos que hablar, Nair», me dijo. Con el cuerpo sacudido por un intenso temblor, mi sobrino, aún sin comprender la gravedad de la situación, le permitió entrar, y de pronto me hallé frente al hombre que había destrozado mi vida. No solo una vez, sino 2. Me desplomé en el sofá, clavando la mirada en mis manos, intentando, en vano, provocar el llanto. En ese instante supuse que habías comprendido que mi regreso era imposible. La conversación comenzó con una frialdad pasmosa, como si fuera algo trivial, como si una mujer sumida en la espera constante aún necesitara comprender algo. Le exigí explicaciones. Suspiró, bajó la mirada al suelo y confesó: conocí a otra mujer en Sao Paulo. Me involucré sentimentalmente. Quedó embarazada y no tuve el valor de contártelo. Sentí la necesidad de gritar, de agredirlo, pero solo pude formular una pregunta:
¿y por qué me asesinaste? Me miró directamente a los ojos y respondió, era más fácil que admitir que te había abandonado. Resultaba más sencillo enterrar viva a una mujer en la más profunda tristeza que reconocer un error cometido. Me puse de pie de forma brusca, golpeé la mesa con toda mi fuerza y exclamé con amargura, me has destruido, Cloves. Después de robarme mi vida, con una lamentación vacía que sonaba a simple formalidad, solo se limitaba a repetir que lo sentía mucho. Confesó que para simular mi muerte, la empresa a la que recurrió le ayudó a orquestar una historia falsa, y que un cómplice falsificó la carta que me supuestamente dejaría. Dijo sentirse culpable, pero se escudó en la imposibilidad de revertir el pasado. Yo, tan distante e ignorante de mi nuevo mundo, me imaginaba protegido por la lejanía de su cobardía. Entonces supe que había rehecho su vida, teniendo 2 hijas con su nueva pareja, construyendo un hogar, una familia, disfrutando de paseos en el parque mientras yo, en mi soledad, pasaba noches en vela, desahogando mis sentimientos en una almohada vacía. Él celebraba navidades, cumpleaños y vacaciones, mientras yo acumulaba velas, duelo, recuerdos y soledad. Absolutamente nada, en ningún lugar, justificaba su comportamiento. No solo me traicionó como esposa, sino que también traicionó mi confianza como ser humano. Ella no era una simple mujer abandonada, era un espíritu atormentado, una víctima de la traición, sepultada en vida por el dolor que él, Cloves, había orquestado. Era una sombra en su existencia. Pudo haberme escrito, revelándome la verdad, concediéndome la oportunidad de rehacer mi vida. Grité rebelándome ante esa injusticia. Él argumentó que había considerado esa opción, pero decidió que era mejor no matarme con una mentira. Fue entonces cuando comprendí que Cloves no sentía un verdadero arrepentimiento, temía mi sufrimiento, no quería confrontarlo. Prefirió construir una prisión en mi propio corazón, y yo fui la única prisionera. Su silencio fue su veredicto y tuvo la osadía de mostrarse contrito, lamentando ser viejo, como si el arrepentimiento pudiera devolverme el tiempo perdido. Desde ese día el sueño me abandonó, y los recuerdos de mi juventud se tornaron amargos como el veneno. Cada noche cuando imploraba su amor y atención, las súplicas se ahogaban en mi garganta, transformándose en silenciosos lamentos. Lo amé con una intensidad desmedida, superando cualquier límite razonable, y él era perfectamente consciente de ese amor incondicional. Lo utilizó como una barrera a un pretexto para justificar sus acciones. Me eliminó de su vida con un simple documento mientras yo, consumida por un amor unilateral, dejaba de vivir, atrapada en una fantasía. Esa obsesión me quemaba por dentro como un fuego destructivo. Mi fe, que antes era inquebrantable, comenzó a tambalearse. Me preguntaba con desesperación, cómo Dios pudo permitir tanto sufrimiento por un hombre que disfrutaba de la vida, feliz, y al lado de otra persona. ¿Cómo pude vivir en una mentira durante tanto tiempo sin percatarme de la verdad? Yo, que siempre había sido fiel a mis creencias, empecé a dudar de las señales, a cuestionar la existencia misma de la divinidad. No vi la realidad, cegada por mi amor, que me llevó a aceptar cualquier explicación, por más irracional que fuera. Era como si mi corazón, engañado por la fe y la pasión, me hubiera traicionado. A pesar de todo el dolor y la decepción, una parte de mí aún anhelaba comprender las razones detrás de todo. Anhelaba escuchar de sus labios una confesión sincera de arrepentimiento. Deseaba verlo derrumbarse, humillarse, suplicar por mi amor, pero la abrumadora intensidad de ese sentimiento me paralizó. Sin embargo, en lugar de ello, pronunció con frialdad: la vida continuó, Nair, y tú te quedaste estancada. Esas palabras me desgarraron por completo. Yo, anclada en un pasado inmóvil, mientras él se liberaba mediante la falsedad, pintando su propio relato sin mi presencia, transformando mi mundo en blanco y negro, mientras el suyo se llenaba de color. Yo, convertida en el punto final de una historia que él abandonó a medias. Lo verdaderamente devastador no fue la traición, sino el olvido, la constatación de que vivió como si yo nunca hubiera existido, que mi sufrimiento carecía de significado para él, que cada lágrima que derramé se diluía en su cronología personal.
Se marchó sin una sola reflexión, mientras yo, en soledad, me consumía y renacía una y otra vez. A lo largo de 4 décadas, este tormento me ha perseguido con la pregunta más lacerante que se pueda concebir. Después de la partida de Cloux, mi amor se tornó unilateral. ¿Acaso fui la única que amó de manera incondicional, mientras él continuaba con su vida, me recluí en casa, y hasta las actividades más cotidianas, como ir al mercado, se volvieron una tortura? Los ruidos de la calle, antes insignificantes, ahora me atormentaban. La felicidad de las familias, las parejas tomadas de la mano, me recordaban constantemente la vida que él disfrutaba, mientras yo me consumía en la soledad. Los días transcurrían con las cortinas cerradas, pues la luz del sol, antes bienvenida, ahora me resultaba insoportable, como si cada rayo me susurrara la cruda verdad: había desperdiciado mi vida esperando a un hombre que nunca volvería. Hablaba sola, ahogada en una angustia que se había convertido en mi única y fiel compañía. Mi sobrino intentaba animarme, pero no entendía la magnitud de mi sufrimiento. Él veía a una tía triste, pero yo era mucho más que eso. Era la encarnación de una mujer traicionada por el tiempo, por sus propias convicciones y por su corazón. Un día mi sobrina me preguntó con curiosidad: «Tía, ¿por qué nunca has pensado en regresar a Fiemar?». Forcé una sonrisa, una mueca que intentaba disimular el dolor. ¿Cómo explicarle la magnitud de mi sufrimiento? ¿Cómo confesarle que mi corazón yacía sepultado bajo una lápida, que Cloux me había arrebatado la vida, dejándome enterrada en el vacío de mi propio ser durante 40 largos años? Ese tipo de duelo, esa soledad abrumadora, era algo que nadie podía entender. Entonces las pesadillas comenzaron a atormentarme, sueños extraños, en los que me veía en mi propio funeral, y yo era la difunta. Pero en ese lúgubre escenario, nadie derramaba una lágrima, todos comían, reían y conversaban, mientras yo, en un silencio sepulcral, lloraba amargamente, despertando con la almohada empapada en lágrimas. El simple sabor del café, que antes me reconfortaba, se transformó en algo extraño. La ropa, que solía ser familiar, ahora me resultaba ajena, como si hubiera perdido mi sitio en el mundo. Deambulaba por las habitaciones de mi casa, como un fantasma errante, perdida en la inmensidad de mi tristeza. Y lo más terrible de todo era ser consciente de que, aunque gritara desesperadamente, nadie podría escuchar la verdad de mi sufrimiento. En ese abismo de soledad, empecé a escribir cartas para mí misma, tal como hacía antes, cuando escribía cartas para él. Pero en lugar de poemas de amor o promesas de un futuro juntos, ahora recibía cartas frías de despedida, no de la vida en sí, sino de la mujer que una vez fui, la soñadora que suspiraba en el balcón, la que preparaba con cariño mis platos favoritos. Con la vana esperanza de que ella, mi amada, volviera repentinamente, enterré a esa mujer alegre y esperanzada en lo más profundo de mi ser. En su lugar, nació una criatura nueva, silenciosa y amargada, consumida por el cansancio, una mujer que ya no deseaba ser recordada, que solo anhelaba que el tiempo transcurriera sin dejar huella. Las fotografías antiguas, antes preciadas, se convirtieron en punzantes dagas. Algunas las quemé, otras las rompí en pedazos. Las cartas que me envió al principio, llenas de pasión y promesas, las arrojé a la basura. Cada palabra escrita era una herida que sangraba sin cesar. En ellas juraba su amor eterno, aseguraba que yo era la inspiración para su éxito, que algún día construiríamos nuestra casa en Sao Paulo. Ella lo logró, pero no fue conmigo. La casa, los hijos, las reuniones familiares de los domingos, todos esos sueños compartidos, los realizó con otra persona. Y yo, que creí en cada una de sus palabras, me quedé sola, con un vacío inmenso que lo abarcaba todo. En ese tiempo comencé a rehuir los espejos. No era el aspecto de mi rostro, marcado por el paso de los años, lo que me inquietaba, sino la idea de encontrarme con la mirada vacía y sombría que reflejaba un sufrimiento profundo. El amor, una vez mi guía, me había cegado, el duelo, un eco constante, me había ensordecido, y ahora, la cruda realidad me había silenciado, dejándome sin palabras. Era como si el mundo, de pronto, hubiera perdido su sonido y sus colores a la vez.
Los días transcurrían sin que yo apenas lo notara. Ya no sentía hambre ni sed, ni tampoco la motivación para hacer nada, simplemente permanecía recostada, sumida en una espera incierta. No sabía bien qué esperaba, tal vez el olvido. Una noche me levanté de la cama y me dirigí al balcón, el mismo donde antaño había aguardado ansiosamente. El cielo estaba cubierto de nubes y el viento helado me golpeaba la piel. Pasé horas allí sentada en silencio, sin permitirme divagar en mis pensamientos, solo sintiendo el frío y la brisa. Reflexioné entonces sobre la multitud de mujeres en el mundo condenadas a esperar a un hombre que ya había continuado su camino. Pensé en cuántas otras, como yo, se hallaban prisioneras de historias que habían llegado a su fin. Me sentí completamente insignificante, diminuta, como si mi presencia en el mundo no hubiera dejado huella en nadie, como si solo yo misma recordara mi existencia. La angustia me paralizó, me convirtió en piedra. Ya no podía llorar, ni siquiera una lágrima escapaba de mis ojos. Era como si las lágrimas, agotadas también, se negaran a salir. Comencé a cuestionar la propia vida, a pensar que vivir tanto tiempo era una forma de tortura, que la larga vida solo servía para acumular recuerdos dolorosos. Y cuanto más tiempo pasaba, mayor era el sufrimiento que debía soportar. Intenté rezar, implorando a Dios que me liberara de ese estado, no de la casa, sino de la profunda oscuridad que sentía en mi interior, porque aunque mi cuerpo aún funcionaba, mi alma se sentía incapaz de seguir. Por dentro solo sentía escombros, como una casa abandonada, donde solo resonaban ecos de voces del pasado, fantasmas de lo que una vez fui. Intenté distraerme con la televisión, el crochet, la lectura, pero nada lograba calmarme. Era como intentar llenar un pozo sin fondo, un esfuerzo inútil. Un día, mientras escuchaba la radio, una vieja canción comenzó a sonar. Era nuestra canción. El mundo, implacable y formal como un molino con sombrero de copa, me había destrozado emocionalmente. La letra de la canción que escuchaba reflejaba a la perfección mi sentir, la lenta y constante destrucción de nuestros sueños, como si el destino supiera que al final todo se desvanecerá. Fue en ese instante que comprendí la necesidad de decir adiós, no a él, sino a mí misma, a la mujer que durante 40 años había sido una sombra, leal a una ilusión, que se había entregado por completo sin recibir nada a cambio, y que, pese a todo, había sobrevivido. Era el momento de liberar el dolor que me atormentaba, aunque aún ignoraba cómo, pues la amargura de 40 años no se desvanece de la noche a la mañana. Solo tenía la certeza de que, si no cambiaba, ese dolor me consumiría por completo. No me hundí, resistí, y eso en sí mismo era un acto de valentía. Y una mañana lluviosa, algo dentro de mí comenzó a moverse, no por un milagro ni una visita inesperada, sino por el simple aroma del café recién hecho, el sonido de la lluvia sobre el tejado y el silencio, que por primera vez no me provocó sufrimiento. El dolor, como si finalmente se hubiese rendido de atormentarme, dejó de ser mi constante compañía. Me senté en la silla de la cocina, el frío metal resonando bajo mis muslos, y tomé mi taza de café humeante. El aroma del café caliente llenó el espacio, y el sabor, amargo como la experiencia que había vivido, me recordó que a pesar de todo, estaba presente, viva. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo más que el vacío, una punzada de alivio, una chispa de esperanza. Tomé un viejo cuaderno, las páginas amarillentas y gastadas, y comencé a escribir, no para él, sino para mí. Escribí con torpeza y temblor en la pluma: Nair, estás viva. Y al leerlo en voz alta, las lágrimas brotaron, un torrente de emociones contenidas que se liberaron. A pesar del silencio opresivo con el que él había intentado aniquilarme, a pesar de la falsedad, del abandono y la ausencia que me habían consumido, y de mucho más que no puedo nombrar, aún estaba aquí. Había superado mis propias limitaciones, la fe ciega que me había atado, y el amor que me había cegado. Era el momento de escribir otra historia, una en la que yo no fuera la víctima, sino la superviviente. Aunque el camino fuera largo y arduo, lo importante era que había comenzado a recorrerlo. Para empezar,
me inscribí en un grupo de mujeres del barrio que se reunían para compartir experiencias y conversar. Inicialmente una vecina, un tanto insegura, me acompañó. Al presenciar a Quint y ver a aquellas mujeres radiantes compartir anécdotas, comprendí que aún existía un espacio para mí en este mundo. Revelé un fragmento de mi vida, no toda, solo mencioné la pérdida de un gran amor, y una de ellas tomó mi mano y me dijo: «Todavía puedes amarte a ti misma». Esa frase me conmovió profundamente, ya que nunca había cultivado el amor propio, mi anhelo era ser amada por él. Compré un espejo nuevo pequeño con un marco azul, y lo situé en la mesita de noche. Durante días y días me dediqué a observar mi reflejo, comenzando con una sensación de extrañeza que gradualmente se transformó en aceptación. Las arrugas narraban historias, reflexioné. Cada rasgo de mi rostro simbolizaba una página vivida. Comencé a cuidar mi cabello con mayor esmero y a utilizar pintalabios ocasionalmente. No era una cuestión de vanidad, sino un gesto dirigido a mí misma. Sentí como si redescubriera a una amiga de toda la vida, una a la que yo misma había abandonado durante 40 largos años. Un día, el destino me cruzó con Cloups en la calle. Él intentó saludarme, pero me limité a mirarlo a los ojos. El odio y el rencor habían desaparecido por completo, reemplazados por una profunda compasión. Se quedó esperando expectante, anhelando alguna palabra, pero solo le respondí con una sonrisa silenciosa y proseguí mi camino, sabiendo que el silencio era la única respuesta que podía darle. En el pasado, su abandono me había destruido, pero ahora, con mi propia renovación, era yo quien lo superaba. Continué mi camino, sintiendo una ligereza que creía perdida para siempre. Adopté la costumbre de caminar cada mañana, escuchando una selección de canciones antiguas en mi teléfono móvil, un obsequio de mi sobrino. Cada paso que daba simbolizaba el desprendimiento de una parte del dolor que cargaba. Sin prisas, sin correr, simplemente caminando. Observaba los árboles, los animales, las sonrisas de las personas y, en lo más profundo de mi ser, pensaba: todavía estoy aquí. Y eso era suficiente. Por primera vez, en lugar de anhelar el pasado, sentía un profundo deseo de que el presente me aceptara por completo, con todas mis virtudes y, sobre todo, con mis defectos. Me abracé a una nueva espiritualidad, una que ya no se basaba en súplicas o ruegos, sino en expresar agradecimiento por la fortaleza que descubría en mi interior, una fuerza que desconocía poseer. Daba gracias por las mañanas en las que encontraba la motivación para salir de la cama y por las noches en las que lograba conciliar el sueño sin que las lágrimas me vencieran. Comencé a orar, pero ya no por necesidades externas, sino por mí y por todas las mujeres que, habiendo amado profundamente, habían sido abandonadas. Mi nuevo altar era mi propia alma, y allí hice un pacto inquebrantable de no abandonarme jamás por nadie. Retomé la costura, desempolvé mi vieja máquina y comencé a restaurar paños de cocina, fundas de almohada e incluso ropa desgastada. Realizaba estas tareas con paciencia y afecto, y con cada puntada sentía que estaba tejiendo mi propia narrativa, reparando los pedazos rotos de mi ser. Mi sobrino, con sus ojos llenos de inocencia y cariño, me miraba fijamente y me preguntó con una voz suave: «Tía, ¿te ves distinta?». A lo que yo respondí sonriendo levemente que no era distinta, sino que simplemente había regresado a ser yo misma, porque en el fondo, aunque el dolor me había aprisionado y sofocado, nunca había dejado de existir. Estaba enterrada, sí, pero por fin, con mis propias fuerzas, me había liberado de esa prisión. Revisé las fotografías antiguas, no para sumergirme en la tristeza, sino para entender. Y de todas solo conservé una, la de nuestra boda, no por nostalgia, sino como un tributo a la mujer que fui en ese momento. Esa imagen representaba mi inocencia, mi entrega incondicional, y ahora, en un nuevo marco junto a ella, coloqué una nota que me había escrito a mí misma, donde decía: «Has sobrevivido, y eso es lo único que realmente importa». Más que sentirme amada, lo crucial era saber que fui fuerte, que resistí, y que, a pesar de todo, seguía aquí. Al final, el descubrimiento más importante fue que no necesitaba su perdón, ni sus explicaciones, ni su regreso.
Lo que necesitaba era perdonarme a mí misma por haber esperado tanto, por haberme descuidado, por haber creído en cosas que no eran reales. Después de haberme liberado del peso del perdón, me siento capaz de avanzar sin la carga del duelo ni el veneno del resentimiento, sintiendo una renovada ligereza y autenticidad en mi ser. La mujer que él intentó aniquilar ha renacido, y ahora emerge más poderosa que nunca. Quien pretende desvanecerse creyendo que será olvidado, olvida que la existencia guarda memoria. Unos meses después de mi transformación personal, a través de los comentarios de algunos vecinos, supe que Cloubs no se encontraba bien de salud. Al parecer su corazón estaba debilitado. Debo ser honesta, mi reacción inicial ante esta noticia fue el silencio más absoluto. No albergaba malos deseos hacia él, pero tampoco sentía la necesidad imperiosa de indagar sobre su estado. Al fin y al cabo, él no mostró compasión cuando yo más la necesitaba. La vida a veces nos sorprende con giros inesperados, ¿no es cierto? Cuanto más intentamos alejarnos de nuestro pasado, más persiste este en regresar, usualmente en el momento menos propicio. Y por lo que se rumoreaba, su pasado estaba tocando a su puerta, pero ya era demasiado tarde para el arrepentimiento. En ese preciso instante lo único que resonó en mi mente fue, cada uno recoge lo que siembra, y volví a concentrarme en mi labor de bordado. Un día recibí una carta manuscrita, escrita con una letra que, aunque temblorosa, aún podía leerse. En ella me confesaba que a menudo pensaba en mí, que aparecía en sus sueños durante las noches en que la fiebre lo consumía, y que finalmente había comprendido la gravedad de su error. Revelaba que la mujer con la que había compartido su vida nunca supo de mi existencia, que lo había mantenido todo en secreto, viviendo en constante temor a ser descubierto, y que por esa razón, nunca había experimentado la verdadera felicidad. Leí la carta con calma, sin que una sola lágrima empañara mis ojos. La guardé decidida a no responder. Sentí que no me correspondía a mí aliviar la culpa que lo atormentaba. Él había elegido vivir en la falsedad, y yo no iba a ser el consuelo para su conciencia culpable al final de su vida. Continué con mi vida, sintiendo el afecto de las mujeres del grupo, deleitándome con la música de tiempos pasados y entretejiendo recuerdos, tanto los buenos como los malos, en la trama de mi nueva vida. Hasta que un día una joven se presentó en mi puerta. Era una de las hijas de él. Deseaba conocer mi versión de la historia, lo que yo había vivido. Un escalofrío me recorrió, pero la invité a entrar. Conversamos durante horas. Me contó que su madre había muerto hacía años y que solo recientemente había descubierto mi existencia. Le mostré fotografías antiguas, compartimos recuerdos de Bahía, de nuestra juventud y de la promesa que él hizo y nunca mantuvo. Se conmovió profundamente. Me reveló que en ese momento entendía muchas de las omisiones de su padre y sentía una gran compasión por todo lo que yo había sufrido. Fue una experiencia singular, pero también liberadora. Porque durante esa visita me di cuenta de que el tiempo es un ciclo que se repite y que la verdad, cuando debe ser revelada, emerge incluso después de muchos años. Transcurrieron varios días y recibí la noticia de que Cloubs había sido ingresado en el hospital. Su hija, sabiendo de mi existencia, me localizó y me transmitió el deseo de su padre de verme. Medité profundamente sobre la situación, no por temor a enfrentarlo, sino porque no quería perturbar la paz interior que había logrado alcanzar en un entorno dominado por el remordimiento y la culpa. Después de mucho pensarlo, accedí a la solicitud y me dirigí al hospital. Al ingresar en la habitación donde se encontraba, me observó con una mirada asombrada, como si viera antes y a un ser celestial. Nair, fue la única palabra que logró articular. Me acerqué, tomé asiento en la silla junto a su cama, respiré profundamente y pronuncié: ahora soy libre. Ante mis palabras, rompió a llorar. Me imploró que lo perdonara. Me confesó que no dejaba de pensar en mí, que mi imagen se le aparecía en los rostros de las personas que cruzaba en la calle, que había intentado olvidarme por completo pero sin conseguirlo. Fuiste lo único puro que tuve y lo destruí, me dijo con la voz entrecortada. Escuché su confesión en silencio.
Tomé su mano que sentía fría y ajada por el tiempo y le respondí, no me destruiste, Cloves. Me enseñaste a vivir después de la muerte. Él cerró los ojos como si hubiera comprendido la verdad, y no dijo nada más. Aunque para ambos ya era imposible un futuro juntos, para mí aún había esperanza. Regresé a mi hogar sintiendo una ligereza inesperada. A pesar de la idea de que este encuentro podría haber reabierto heridas del pasado, sorprendentemente actuó como un bálsamo. Fue como si finalmente hubiera sepultado algo que había estado atormentándome durante 4 décadas. Por primera vez, la sensación de abandono que había sentido durante años desapareció por completo. Me había salvado de una vida de infelicidad junto a un hombre incapaz de amar. Y la mujer que lo había conocido en su juventud, regresó a casa con la frente en alto, sin lamentos, sin dolor, solo con la certeza de que merecía algo mejor. Unos meses después, él murió. Su hija me llamó para saber si quería asistir al funeral. Aunque acepté la invitación con gratitud, decidí no ir. Ya había vivido mi duelo durante su vida. En su lugar, salí al balcón, encendí una vela y recé una oración. No estaba dirigida a él, sino a mí misma, a todas las mujeres resilientes que habitaban en mí, la niña que soñaba, la mujer que supo esperar y la anciana que, a pesar de todo el dolor, había vuelto a aprender a vivir. La pesada carga de dolor que soporté injustamente durante años, finalmente encontró su fin. En el grupo de mujeres mayores, comencé a ser percibida como un ejemplo a seguir. Algunas me veían como la más fuerte, aunque yo no me consideraba así, pero tal vez tenían razón. La valentía de encarar la verdad después de 4 décadas, requería una fortaleza interior excepcional. Hoy, al relatar mi historia, no busco generar tristeza, sino mostrar que incluso el amor más profundo puede superarse y que el perdón más difícil es el que nos otorgamos a nosotras mismas. Eso fue exactamente lo que hice y esa acción me liberó. Lo que Cloves destruyó en mí, lo reconstruí con cuidado, no por él sino por mí. Aunque él intentó borrarme de su historia, nunca tuvo el poder de extinguir mi ser. Y esa al final fue mi mayor triunfo. Él vivió bajo el yugo del miedo y la ocultación, mientras que yo viví en paz, abrazando la verdad, las pérdidas, el paso del tiempo y el valor de simplemente existir. A pesar de que el amor se transformó en una mentira, no me consumí en la desesperación. El sufrimiento, en lugar de destruirme, me nutrió hasta que florecí por mi propia fuerza. Hoy, transcurro mis días en calma. Me despierto temprano, abro las ventanas y permito que el sol me bañe sin sentir culpa. He desechado el negro de mi ropa. Ahora mi guardarropa se adorna con azules, lilas y rosas pálidos, tonalidades que me recuerdan que la vida persiste incluso después de la muerte emocional. Sigo manteniendo conversaciones conmigo misma, pero ahora son diálogos amables, desprovistos de añoranza. Me observo en el espejo y me digo, lo lograste. Aunque nadie vino a rescatarme, fui yo quien emergió de la tumba emocional en la que me habían sepultado. Ya no busco cartas, fantasmas ni justificaciones. Cloves fue un capítulo doloroso, pero no define el conjunto de mi historia. Lo superé con creces. Comprendí que el amor genuino no se encuentra en permanecer en lugares donde nos lastiman, sino en la sabiduría de alejarnos de aquellos lugares donde nos matan por dentro. Y me marché. Después de 40 años de lucha, es verdad, logré liberarme. Aquí estoy, viva, entera, con todas mis cicatrices cuidadosamente marcadas, porque ahora me pertenezco y ningún sufrimiento en el mundo podrá arrebatármelo jamás. A menudo me siento en el balcón con una taza de café humeante, observando el cielo de la ciudad. Sao Paulo me arrebató a Cloves, pero me devolvió a mí misma. Cada sonido de esta gran ciudad trae consigo un recuerdo, pero ninguno de ellos me inmoviliza más. Son como pinturas colgadas en una pared, las contemplo, recuerdo y sigo adelante, ya que el dolor solo encadena a aquellos que no aprenden a caminar con él. Yo aprendí, transformé las piedras en mi camino en escalones y ascendí lentamente, pero sin detenerme. Cuando converso con otras mujeres de mi generación, invariablemente les advierto,
no malgasten sus vidas enteras esperando a alguien que ya se ha marchado. Y observo las lágrimas asomarse en numerosas miradas, pues lamentablemente somos muchísimas las mujeres que hemos sido silenciadas, abandonadas y defraudadas por promesas rotas. No obstante, somos también muchas las que hemos logrado sobrevivir. Hemos convertido el sufrimiento en fortaleza y hemos aprendido a seguir adelante después del punto final. Por consiguiente, mi relato debe ser compartido, para que ninguna otra mujer experimente en soledad lo que yo padecí. No soy una santa. También anhelé su sufrimiento y sentí rabia, pero con el tiempo entendí que el perdón no es un gesto dirigido a él, sino a mí misma. Es mi liberación, mi decisión, mi sanación. Conservar resentimiento sería permanecer anclada a un pasado que ya no define mi identidad. Hoy en día contemplo ese periodo como si mirara en un espejo el reflejo de aquello en lo que me niego a convertirme. Y siento una profunda satisfacción porque la mayor reparación es vivir una vida plena, incluso después de haber enfrentado intentos de destrucción. Mi madre siempre solía decirme, Nair, la vida es como una costura, a veces se enreda, pero siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Y eso es exactamente lo que hice, comencé de nuevo incluso a una edad avanzada, sintiéndome agotada y con heridas, porque la renovación no tiene edad. Basta con una chispa de valentía y una dosis de fe, y el resto se va construyendo con el tiempo. Ya no busco finales mágicos, yo misma personifico mi final y honestamente supera cualquier narrativa que antes idealizaba con clubes. Me dedico a leer con frecuencia, especialmente poesía, y los versos que retratan a mujeres que florecen tardíamente me cautivan porque me veo reflejada en ellas. Florecí a los 85 años, ciertamente tardé, pero eso no importa, lo importante es no haber perecido en la espera. Y eso es un logro, el más importante de mi vida. Todavía conservo ilusiones, aún albergo anhelos y ahora me priorizo a mí misma. Después de todo, alguien que ha dedicado 4 décadas a lamentar un amor perdido, merece vivir 2 veces por su propio bien. Jamás pensé que mi camino en solitario llegaría a su fin, pero la realidad es que nunca estuve sola. Estuve conmigo misma en todo momento. Simplemente no me escuchaba. Hoy he aprendido a escuchar mi silencio, y en él he descubierto a la mujer que siempre he sido, pero que había permanecido callada durante demasiado tiempo. Ahora esa mujer se expresa, alza la voz, entona canciones y vive no para complacer a otros ni para esperar a nadie, sino para entender que el amor más profundo es el que nos profesamos a nosotras mismas. Y si algún día mi historia llega a los oídos de alguna mujer que esté sufriendo, que sepa lo siguiente: el amor que se marcha sin despedirse no merece ser reconsiderado. Que se mire en el espejo y repita las palabras que yo digo cada mañana: él me olvidó, pero yo me recordé a mí misma a tiempo.